Aquí hay una cuestión que mucha gente que no es creyente pone sobre la mesa y es, vale, si realmente existe Dios, imagínate que te compro la idea, existe Dios, vale. Entonces, ¿por qué existe el mal? Pero de alguna manera, a las personas que somos creyentes entendemos también que hay un plan divino, que hay un sentido a la existencia, tanto a nivel individual como a nivel de la humanidad, como incluso a nivel cósmico, y al final, dentro de la existencia, existe ese mal. Entonces, puedes argumentar, puedes entender que ese mal tiene un sentido más allá de que a nosotros no nos guste. No estoy diciendo que nos tenga que gustar, ni mucho menos, ni que tengamos que estar de acuerdo con la gente que hace mal, incluso cuando nosotros mismos lo hacemos, pero tiene un sentido último que a veces nosotros, como personas limitadas, no podemos llegar a descubrir, sino simplemente tenemos, sobre todo las personas que somos creyentes, tenemos que apoyarnos en la sabiduría de Dios y aceptar que viene por una razón última. En este aspecto, aunque bueno, teológicamente esto tiene cierta base, pero también aquí podríamos meter la idea del pecado, de que realmente fuimos los seres humanos con la figura de Adán los que pecamos, pero bueno, esta es otra interpretación, digamos que sería tema de otro vídeo, pero por poner como ejemplo de esta parte de la maldad complementada con la presencia de Dios, está el pasaje de José y sus hermanos, que bueno, si no conoce mucho la Biblia, te pongo en contexto, está dentro del libro del Génesis también, y lo que sucedió fue que siendo joven sus hermanos le vendieron a unos mercaderes que se lo llevaron como esclavo a Egipto. Entonces, cuando hubo hambre en el país de Egipto, pues sus hermanos fueron a buscar comida y José se había convertido en uno de los consejeros del faraón. Y lo que sucede entonces es que gracias a eso José le da la comida a sus hermanos. Y hay un pasaje en Génesis 50:20 concretamente, en el que le dice que fue por obra de Dios y fue también para realmente crear ese bien a posteriori que Dios permitió ese mal, que fue que le vendieran como esclavo. Aunque bueno, esto es una interpretación teológica que puede no verse así, pero es la idea de que a veces las cosas malas suceden para un bien posterior que entra dentro del plan divino y que nosotros, como seres limitados que somos, muchas veces no estamos viendo en ese momento. Igual que, como digo, puede que tú en el futuro te alegres, vamos a decirlo así, de haber pasado esas partes malas, pero mientras las estás pasando no te alegras. Lo único que quieres es salir de ahí. Entonces, bueno, hay veces que hay que verlo con perspectiva y por eso, como digo, cuando se entiende que hay un plan superior, que a lo mejor en ese momento no vemos, es cuando realmente uno llega a la conclusión de que debe haber un ser consciente, de que debe haber una conciencia que da sentido a todo lo que sucede y que no es algo impersonal, como a lo mejor podíamos creer cuando creemos en el cosmos o en el universo, como algo que, digamos, se mueve de manera mecánica, pero no tiene una dirección, no tiene una razón de ser. Entonces, para mí, aquí es cuando ya esta interpretación pues empieza a cojear un poco, como decía un poco en el anterior vídeo, también la versión científica más pura, aunque desde luego no todos los científicos lo creen así, pero también nos puede indicar que somos producto de un proceso de azar en el que no tendríamos por qué haber existido como seres humanos y en el que estamos aquí por, digamos, una serie de circunstancias mecánicas que han llevado a que exista un universo con un sol, con un planeta en el que puede albergarse vida. Desde el punto de vista no solo cristiano, sino también de la creencia en Dios, aunque no lo encuadres dentro del cristianismo, pues también existe esta idea de que realmente no es por azar, sino que es por una razón superior. Por ejemplo, en cuanto a esta parte más de un sentido último, pero sin Dios, ahí intentó acercarse un poco Nietzsche, el filósofo, pero realmente al final, cuando sacas a Dios de la ecuación, lo que ocurre es que todo deja de ser mecánico. Para Nietzsche todo se repetía infinitamente, era todo un proceso mecánico y ese era su sentido a la existencia. Pero claro, era una existencia con sentido en cuanto a que no tenía ningún sentido. Todo sucedía porque sí. Y de alguna manera él acabó un poco loco, la verdad. No sé si por esa razón o por otras. Pero bueno, ahí es la idea de que realmente a raíz del mal también se puede encontrar a Dios. Así que bien, si has llegado hasta aquí, espero que te haya gustado este vídeo, espero de verdad, de corazón, que estés siguiendo este proceso de desarrollo en tu vida. Si estás en algún problema como los que mencionábamos en anteriores vídeos, pues espero que te estén ayudando a ir un poco analizando
cuál puede ser el proceso para salir de ahí. Ten esperanza, de verdad, sé que en ese momento no se ve la luz, pero creo que poco a poco lo más probable es que puedas ir saliendo de ahí con la ayuda de Dios y permaneciendo de manera constante en ese camino hacia la mejoría personal y la mejoría espiritual.